La guerra ruso-japonesa se libró entre Japón y Rusia a principios del siglo XX. En aquella época, Japón era todavía un pequeño país asiático subdesarrollado, menos de 40 años después de la Revolución Meiji. ¿Cuán difícil habría sido para Japón, que acababa de iniciar su modernización, luchar contra Rusia? En este artículo, presentaré las carreras de los generales que participaron en la guerra ruso-japonesa. El primero fue Eiichiro Togo, comandante en jefe de la flota combinada de la Armada. Él solo aplastó a la flota del Báltico en la batalla del Mar de Japón, produciendo una de las victorias más impresionantes de la historia naval. El resultado de esta batalla naval fue una victoria muy significativa que acercó a Rusia a la paz. Era un soldado de Satsuma y participó en la guerra Satsuma-británica entre Satsuma e Inglaterra al final del periodo Edo. En la guerra de Boshin, luchó como soldado naval y participó en la batalla de Awaoki, y en la de la bahía de Miyako. También participó en la guerra chino-japonesa, siendo capitán del acorazado Naniwa y participando en numerosas batallas navales. Después de la guerra, se convirtió en comandante en jefe del municipio de Maizuru, pero justo antes del comienzo de la guerra ruso-japonesa, fue llamado por el ministro de la Marina, Genpei Yamamoto, y nombrado comandante en jefe de la flota combinada. Cuando el emperador Meiji le preguntó por qué, se dice que Yamamoto respondió, porque Togo es un hombre con suerte. El siguiente fue Iwao Oyama, el general en jefe del ejército, el comandante en jefe del ejército de Manchuria. Como general del ejército, condujo al ejército japonés, que contaba con pocos efectivos, a la victoria en varias batallas importantes contra los rusos. También era un samurái de Satsuma, que se vio sorprendido por el abrumador poder militar de los británicos durante la guerra Satsuma-británica y fue a estudiar artillería. Participó activamente como artillero en la guerra de Boshin. También mejoró los cañones y desarrolló un cañón llamado Yasuke, que lleva su nombre. Luchó con su pariente Takamori Saigo en la guerra de Seinan. Se preocupó tanto por esto durante toda su vida que nunca volvió a su ciudad natal, Kagoshima. En su juventud era un hombre de gran talento, pero en su madurez se convirtió en una persona generosa que no se ocupaba de las cosas por sí misma, sino que dejaba el trabajo a sus subordinados y se responsabilizaba de ellos. Esto parece basarse en su querida Takamori Saigo como imagen de líder. Muchos de los soldados de Satsuma eran capaces de convertirse en generales por su capacidad para dirigir a otros. A continuación, explicaré sobre el jefe del Estado Mayor del Ejército de Manchuria, Gentaro Kodama. Era un samurái del clan Chosu que aún no había participado en la guerra de Boshin, pero sí en la posterior guerra de Hakodate. Participó en el asedio al castillo de Kumamoto durante la rebelión de Satsuma. Ayudó bien a su comandante y defendió el castillo de Kumamoto del ataque del ejército de Satsuma. Después de la guerra, Kodama, que era el director de la escuela de guerra del ejército, iba a menudo a escuchar las conferencias de Clemens Wilhelm Jakob Meckel, que había venido de Alemania para enseñar Estado Mayor. Meckel apreciaba mucho el talento de Kodama. Por cierto, Meckel era una de las pocas personas que estaban convencidas de la victoria de Japón al estallar la guerra ruso-japonesa. Meckel dijo, mientras el general Kodama esté en Japón, no hay nada de qué preocuparse. Kodama seguramente derrotará a los rusos y ganará la guerra. Iwao Oyama, que había sido designado informalmente como comandante en jefe del ejército de Manchuria, nombró a Kodama como jefe del Estado Mayor. Kodama tenía un rango demasiado alto para aceptar el puesto de jefe de Estado Mayor en ese momento, pero aceptó la degradación porque no había nadie mejor que Kodama. Como miembro del Estado Mayor, Kodama se encargó del mando real, y fue capaz de derrotar al ejército ruso con una fuerza pequeña. A continuación, presentaremos a los comandantes de los 4 cuerpos que realmente mandaban el ejército. El ejército japonés estaba organizado en 4 cuerpos principales. Fue Tametomo Kuroki quien comandó el primer ejército. Era un soldado de Satsuma y un hombre de gran fuerza, típico de los guerreros de Satsuma. Era un general que actuaba con sensibilidad, valorando la experiencia por encima de la lógica. La victoria del ejército japonés inmediatamente después de la guerra ruso-japonesa se debió en gran medida a la labor de Kuroki. El comandante del segundo ejército es Yasutaka Oku. Pertenecía al clan Kokura, que luchó contra el clan Chosu en la conquista de Chosu a finales del periodo Edo. Los mandos militares y los jefes de Estado Mayor estaban dominados por los soldados de Satsuma y Chosu, pero Oku era el único que no podía quedar fuera por su extraordinaria capacidad de mando y su personalidad. De hecho, Oku era el único que podía planificar las operaciones, y mover el ejército sin un jefe de operaciones. Se dice que era un hombre muy humilde, y que nunca hablaba de sus logros bélicos. El comandante del tercer ejército es Maresuke Noji. Era un samurái del clan Chosu.
El clan Satsuma tenía muchas personas aptas para ser generales, pero los samuráis del clan Choshu eran nerviosos, y muchos de ellos eran más aptos para ser jefes de estrategia que generales. Aritomo Yamagata, que era del clan Choshu y estaba a cargo del ejército, quería incluir a un comandante militar del clan Choshu porque un comandante militar de Satsuma solo no sería equilibrado. Así que se eligió a Noji. El tercer ejército, dirigido por Noji, se encargó de capturar la fortaleza de Lusu. Noji hizo un gran sacrificio para derribar la inexpugnable fortaleza de Lusu. Noji fue aclamado por el pueblo como un gran general por la caída de la fortaleza de Lusu. Noji se avergonzó de sí mismo por haber enviado a la muerte a tantos soldados, y pidió al emperador Meiji que asumiera la responsabilidad de sus actos y se suicidara. Sin embargo, fue reprendido por el emperador. También hay un episodio en el que Noji fue invitado a una conferencia y cuando dijo de sí mismo, «Señores, soy Noji, que mató a muchos de sus hermanos», rompió a llorar y no pudo decir nada más. Cuando murió el emperador Meiji, Noji y su esposa fueron martirizados. Muchos sostienen que la razón principal fue el remordimiento por la muerte de tantos soldados en la guerra ruso-japonesa. Por último, el comandante del cuarto ejército era Michitsuru Nofu. Fue un hombre de destacados méritos en todas las batallas, desde la guerra de Boshin hasta la guerra chino-japonesa. Tenía la reputación dentro del ejército de ser el general más fuerte entre los 4 comandantes. Se dice que el Ikuroki, del primer ejército, se convirtieron en rivales que se conocían entre sí, y por preocupación, Iwao Oyama, que era mayor que ellos, asumió el cargo de comandante en jefe del ejército de Manchuria. Hasta la guerra chino-japonesa, no fuera muy bueno en los ataques por sorpresa, pero estos también causaban mucho daño a sus aliados. En la guerra ruso-japonesa, aprendió de esta lección y utilizó sistemáticamente la estrategia de aprovechar los puntos débiles de su oponente en lugar de forzar una ofensiva. Como resultado, el cuarto ejército de Nofu conservó la mayor cantidad de tropas hasta la batalla final de Mukden, y se convirtió en la fuerza principal de la batalla en lugar del primer ejército de Kuroki, cuya fuerza estaba disminuyendo rápidamente. De este modo, el núcleo de la guerra ruso-japonesa estaba formado por soldados expertos que habían vivido las guerras que comenzaron con la guerra de Boshin. Como resultado, tienen un muy buen sentido del equilibrio. Y esto es lo que dijo Iwao Oyama cuando partió a la guerra. Esta guerra solo tiene un 50% de posibilidades de victoria, y haremos todo lo que esté en nuestra mano para que llegue al 60%. El resto es obra de la diplomacia. Te pido que te encargues del resto de la guerra. Este sentido político debió ser completamente diferente al de los soldados de la era Showa. En la próxima sección, explicaré las batallas específicas de la guerra ruso-japonesa. Si te parece interesante, suscríbete al canal y haz clic en el botón me gusta.